el impuesto a la renta personal. Sin antes compartir un poquitito algo, voy a adentrar un poquitito en lo que es tu área, Nilda, sobre justamente la configuración de nuestra aula virtual. Como ya comentaste, las clases sincrónicas vamos a hacer a través de Zoom, ¿verdad? Como estamos haciendo en este preciso momento. Además, tenemos el aula virtual, que es el Moodle, que está estructurado de esta manera. Tienen el programa del taller, tiene el foro de consultas. En este espacio me gustaría que las personas que tengan consultas, ¿verdad?, que las realicen a través de este medio. Entonces yo voy a ir contestando acá como para que todos puedan ir viendo. Además tenemos dividido en 4 partes nuestra aula virtual, donde en el capítulo 1 vamos a hablar un poquitito sobre las disposiciones generales, y el capítulo 2, renta, ganancia, capital. Ya tienen un video acá grabado, ¿verdad? Que básicamente lectura de la ley, ¿verdad?, que afecta al impuesto a la renta personal en el título 3, capítulo 1 y capítulo 2. También tienen acá los materiales del tema 1, que básicamente la presentación en PowerPoint que tienen acá, las disposiciones legales vigentes, que están todas las leyes, los decretos y las resoluciones, van a poder descargar también ahí. En el capítulo 3, que es la segunda clase, ¿verdad?, renta derivada de la prestación de servicios personales, también tienen los materiales del tema 2. También tienen un video pregrabado. Y luego tenemos también los casos prácticos y los formularios que vamos a ir desarrollando. Y para finalizar el taller van a tener una evaluación de cierre. Entonces, para que no sea tan aburrido, que sea un poquitito más dinámico, para esta parte del curso vamos a iniciar de acuerdo a una serie de análisis, tanto de egresos como de ingresos, ¿verdad? Acá vamos a mezclar un poquitito lo que viene a ser el IRP en sus 2 ramas, que viene a ser renta por servicios personales y renta por ganancia de capital. Esto cambió en el año 2020. Hasta el año 2019 se liquidaba todo de una misma manera, o sea que mezclábamos tanto los ingresos por servicios personales y por renta de ganancia de capital. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, ¿verdad?, al momento de ver nuestro análisis de egreso y de ingreso. Vamos a empezar un poquitito con los análisis de egresos. Como podrán ver, dentro de este cuadro tenemos una serie de conceptos que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Y también vemos si son gastos deducibles o no deducibles, y con las observaciones. En las observaciones, ¿qué básicamente vamos a tener? Vamos a tener las explicaciones de acuerdo a las disposiciones vigentes justamente en la ley, ¿verdad? La ley, el decreto y resolución. Por eso es importante también que en algún momento, justamente antes de entrar en el taller o durante su tiempo, puedan ir viendo por lo menos los títulos para poder ubicarse un poquitito más. Bueno, entonces vamos a empezar con el ítem número 1, que es el aporte IPS, ¿verdad? El aporte IPS, antes, en el 2019, por ejemplo, nosotros cargábamos el importe bruto, o sea, si nosotros ganábamos, por darle un monto, ¿verdad?, 5 millones de guaraníes, los 5 millones cargábamos dentro de nuestro Aranduca y luego restábamos el aporte del IPS, ¿verdad? Hoy en día, en el 2020, eso también hay que hacer redundancia, que estos análisis que estamos haciendo es para el IRP 2020, no lo anterior, 2020 en adelante. A partir del 2020 ya se considera solamente el ingreso bruto. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, en este caso, para el aporte del IPS, realmente es un gasto no deducible.
¿Y eso dónde nosotros podemos ver? Eso podemos ver en el decreto 3184-2019, en el artículo 10, jubilación y pensión. Entonces, ¿ahí qué dice? Que se entenderá por jubilación y pensión las retribuciones que en tales conceptos otorguen las siguientes entidades. Y ahí tenemos el inciso 1, el Instituto de Previsión Social, IPS, a partir de 2020 no se registra como gasto, se debe restar este aporte para el cálculo del rango no incidido. Este punto, imagínense, es muy importante porque hay gente que todavía no está en el IRP. Vamos a ver también más adelante, o van a ver en los videos también, que el rango no incidido es de 80 millones. Eso fue cambiando. Anteriormente a eso había una escala, ¿verdad? La última escala fue el 2019, que fue hasta 36 salarios mínimos. Hoy en día no, ya son 80 millones de guaraníes. Y ahí tenemos que sacar justamente el aporte del IPS. Entonces, no es que después vamos a ver otro cálculo, ¿verdad? De que, por ejemplo, la gente dice, bueno, yo gano, bueno, no tengo acá a mano calculadora, pero supongamos que son, acá voy a poner arriba, los 80 millones dividido 12 meses. Entonces, digo, gano 7 millones de guaraníes, con eso ya entro, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces hay que sacar justamente el 9% que es que se nos resta justamente en el aporte obrero. Vamos al segundo. El segundo es el IVA. Para el IVA, también es un gasto no deducible. Y esto siempre lo ocurrió. ¿Qué pasa? Cuando nosotros compramos algo, ¿verdad? Si utilizamos justamente el IVA de ese bien, se tiene que, eh, se tiene que sacar, ¿verdad? Supongamos, vamos a poner un ejemplo numérico para que sea más fácil. Supongamos que compramos un bien por 1.100.000, ¿verdad? Y utilizamos el IVA. Si utilizamos el IVA, ese 100.000 guaraníes es un gasto no deducible. Solamente deducimos los 1.000.000 de guaraníes. Y eso se fundamenta a través de la ley 6380 del artículo 68, gastos no deducibles. El IVA cuando haya sido utilizado como IVA crédito en la determinación del referido impuesto o cuando haya sido imputado como costo o gasto en otro impuesto. Evidentemente, si ya utilizamos el IVA, quiere decir que imputamos en el impuesto IVA. A partir de 2020 no se registra como gasto, se debe restar este importe para el rango no incidido. Ahora vamos a un tema muy importante que son las compras del supermercado. Este es siempre un tema controversial, ¿verdad? Si mezclamos otro impuesto, por ejemplo, justamente el IVA, la gente dice, bueno, yo compro todo lo que tengo que usar durante el mes, ya sea de alimentación, comida, etcétera, y utilizo, ¿verdad? No, realmente lo que uno debe utilizar justamente en el IVA son las compras de bienes que sirven para mantener las fuentes productoras. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una oficina, los gastos relacionados a mi oficina que me sirvan para mantener la fuente productora o generar ingresos, ¿verdad? A través de eso, puedo utilizar. Si no, no. Y en este caso, por ejemplo, si no utilizamos para el IVA, podemos utilizar el 100% en el IRP. ¿Y eso dónde se fundamenta? También en la ley, en el artículo 64, renta neta, el contribuyente podrá deducir en el inciso 1 los ingresos personales y a favor de sus familiares a cargo realizados en el país cuando estén destinados a unos ciertos ítems, unos ciertos destinos, en este caso en el inciso A, ¿verdad? O está la alimentación. Entonces ahí todo lo que nosotros compramos en alimentación vamos a poder utilizar. También limpieza, etcétera. Pero sí tenemos que tener en cuenta el tema de familiares a cargo. Entonces,
También vamos a ver más adelante cómo se declara el tema de los familiares a cargo. Las compras en farmacia también son gastos deducibles y como pueden ver también va relacionado con el artículo 64. Entonces ahí tenemos también en el inciso 2, cuando los egresos personales y a favor de familiares a cargo realizados en el país y en el exterior, cuando esté destinado exclusivamente a salud y a la educación. Esto también reglamenta en el artículo 56 del anexo decreto 3184. Entonces, acá también es importante ver, y vamos a ver más adelante, en qué caso, cuando es salud y educación en el exterior, es un gasto deducible. En los siguientes incisos, con los siguientes ítems que tenemos realmente acá, tenemos la compra de combustible, gasto de peluquería, agua, luz y teléfono de la casa, agua, luz y teléfono de la oficina, si no se usó el crédito fiscal, agua, luz y teléfono de la oficina, si se usó el crédito fiscal. Entonces, viendo un poquitito estos dos, que se usó y no se usó el crédito fiscal, como ya vimos anteriormente, si la factura fue de 110.000 guaraníes y no se usó el crédito fiscal, se carga como 110.000 guaraníes. Sin embargo, si se usó el crédito fiscal, IVA 10%, se va a cargar nada más que 100.000 guaraníes. Esto va relacionado acá con el ítem 2 del IVA. Entonces podemos ver acá, justamente dentro del artículo 13, tenemos los egresos a favor del familiar a cargo. Los egresos deducibles en el IRP, renta de servicios personales realizados por el contribuyente a favor del familiar a cargo, podrán ser considerados como tales siempre y cuando el contribuyente informe esta situación de dependencia a la administración tributaria en la declaración jurada del impuesto. Esto está justamente dentro del formulario, ¿verdad?, de declaración jurada, los familiares a cargo. Eso vamos a ir viendo en la última clase en el anexo. Justamente en el anexo está eso. Entonces es importante siempre declarar los familiares a cargo. Luego en los siguientes ítems tenemos electrodomésticos para uso particular. También tenemos electrodomésticos para uso particular, casa de campo, electrodomésticos para uso de la oficina, electrodomésticos para regalo, alquiler de vivienda, alquiler de oficina. Vamos a ver un poquitito. Entonces acá sí ya tenemos una mezcla, ¿verdad? Electrodoméstico para uso particular, el que utilizamos en nuestra casa, sí es un gasto deducible. Electrodoméstico para uso particular, casa de campo, bueno, en este caso es no deducible porque no es el lugar donde vivimos regularmente. Electrodoméstico para uso de la oficina, sí es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque ahí generamos la fuente productora. Electrodomésticos para regalo, acá sí también un poco controversial, ¿verdad? Porque si nosotros compramos un electrodoméstico, ¿cómo van a saber o cómo va a saber la SED el destino, ¿verdad? Pero si es para regalo, también es un gasto no deducible. El alquiler de vivienda, si nosotros arrendamos o alquilamos una vivienda para vivir nosotros, obviamente, también es un gasto deducible, como así también de la oficina. ¿Y esto quién lo reglamenta? El artículo 64, renta neta, el contribuyente podrá deducir los egresos personales y a favor de su familia a cargo realizados en el país cuando estén destinados a alimentación, vestimenta, arrendamiento de la vivienda que vemos acá, así como el mantenimiento de la misma, sea propia o arrendada, adquisición del mobiliario, electrodomésticos y enseres para el hogar. En el siguiente ítem tenemos las cuotas del club social.
En este caso es un gasto también deducible, pero hay que tener en cuenta lo que dice la ley en el artículo 57, cuotas, aportes y donaciones deducibles. Las cuotas, aportes y donaciones en dinero serán deducibles hasta el monto que no superen en conjunto el 5%. Entonces acá nosotros tenemos una limitante, tenemos un límite de deducibilidad. De la renta bruta grabada del ejercicio fiscal que se liquida cuando sea realizada a favor. En este caso vemos las asociaciones, fundaciones, clubes sociales y deportivos, sindicatos o gremios, aporte a cuerpo de bomberos, entre otros. Entonces está bien fundamentada en base a la ley. Ahora justamente vamos a ver un poquitito lo que dice en gasto de esparcimiento al exterior. Ya hablamos en algún momento, pero solamente era de salud y educación. Acá tenemos dos. No se me marcó todo, voy a marcar un poquitito. Vemos en el exterior que una parte sí acá es un gasto no deducible y otra no. ¿Por qué? Acá tenemos la palabra clave, que se compró básicamente el paquete en Paraguay, ¿verdad? Si nosotros hacemos nuestro gasto directamente en el exterior y no compramos en el Paraguay, es un gasto no deducible. Si compramos el paquete en Paraguay, es un gasto deducible. ¿Y esto quién lo reglamenta? El decreto 3184, en el artículo 55, vemos que los gastos en concepto de esparcimiento en el exterior, así como traslado, viajes y pasajes, serán deducibles siempre que haya sido adquirida o pagada a través de agencias. Voy a modificar un poquitito acá. Agencias de viajes radicadas en el país y se encuentre debidamente documentados. Ya que estamos en esta palabra justamente debidamente documentados, los documentos respaldatorios justamente en paquetes comprados en Paraguay son las facturas, ¿verdad? Que deben tener unas ciertas condiciones, ya sea el número de timbrado tiene que estar vigente, tiene que estar con el RUC de la persona, ¿verdad? La fecha, tiene que estar a precio de mercado, entre otras condiciones, ¿verdad? Para que puedan cumplir con todos los requisitos. Ahora, si es del exterior, vamos a ver también más adelante que debe estar apostillado o que puede ser a través de pago con tarjeta de crédito, etc. Gasto de esparcimiento en el país son gastos deducibles y esto, ¿quién lo reglamenta? La ley 6380. Erogaciones, en el inciso E, erogaciones en concepto de esparcimiento, siempre que se realice en territorio nacional o hayan sido adquiridos en el país en los términos y condiciones que establezca la administración tributaria. Luego tenemos, acá sí ya tenemos justamente el tema de gastos en el exterior. Gasto de educación en el exterior pagado con transferencia bancaria. Vemos que ahí ya es un gasto deducible. Gasto de salud pagado en efectivo. Acá pues no se demuestra el origen realmente del efectivo. Entonces hay un gasto no deducible y gasto de salud en el exterior pagado en efectivo, pero apostillado. Ahí también un gasto deducible. ¿Y esto quién lo reglamenta? El decreto 3184, cuando dichos gastos fueren realizados en el exterior por el contribuyente y su familiar a cargo, serán deducibles aquellos gastos que se estén destinados exclusivamente a educación y salud. Todos debidamente documentados y siempre que hayan sido abonados con alguno de los siguientes medios de pago. Ahí justamente lo que veníamos hablando, tarjeta de crédito o débito emitidas por entidades radicadas en el país, otro medio fehaciente de pago, tales como transferencias, vemos que acá tenemos una transferencia bancaria, o giros bancarios efectuados a favor de la prestadora de bienes o servicios, o dinero en efectivo, en cuyo caso los comprobantes o facturas deben contar con la legalización consular correspondiente apostillado. Entonces, está bien descrito acá en el decreto 3184 en qué casos son deducibles. Ahora vamos a irnos
en otros ítems que realmente afectan a mucha gente, que son la cuota del colegio o cuota de la universidad y compra también de notebook para hijos, ¿verdad? Para los hijos, para su estudio. Entonces acá vemos que educación y salud se entenderá como egreso destinado exclusivamente a la educación y la salud, el pago de cuotas, honorarios profesionales, compra de insumos, medicamentos y útiles, así como los gastos de traslado, alojamiento y alimentación para estos fines. Acá, por ejemplo, en cuota universidad, tenemos que investigar un poquitito más justamente qué condiciones tiene que ocurrir como para que pueda ser un gasto deducible. Ahí está el tema de los ingresos de los hijos, ¿verdad? Si nuestros hijos tienen ingresos, no tienen que superar los 30 millones, si supera, entonces ya es un gasto no deducible. Eso hay que tener muy en cuenta. Creo que acá faltaba poner alguna aclaración más. Entonces tenemos que ver que depende en esos casos. Tenemos acá en los ítems siguientes, compra de notebook para uso personal contribuyente y compra de celular para regalo. Seguramente ya se estará imaginando justamente este celular para regalo si un gasto deducible o no deducible, porque ya vimos en algún ítem más arriba. Entonces, la compra de notebook para uso personal contribuyente es un gasto deducible justamente porque utiliza para su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, el celular es para regalo. Entonces acá vemos la ley que permite la deducción de los ingresos personales, como ya estuvimos viendo. Eh, bueno, prácticamente lo que ya estuvimos viendo en los incisos o los ítems anteriores. Ahora tenemos otros dos ítems que generalmente suelen ocurrir, ¿verdad? Que suelen pasar, que es el aporte del IPS al personal doméstico. Nosotros tenemos personal doméstico y le pagamos el IPS y también el sueldo. Entonces, para ambos casos son gastos deducibles y esto lo reglamenta el artículo 64 de la ley renta neta, en el inciso 5, el aporte patronal a favor del trabajador. Entonces nosotros pagamos el salario, pagamos el IPS, como está justamente en IPS, este gasto deducible se incluye en este concepto. Los aportes que ya tenemos acá, realizados por prestador de servicio, persona independiente a un sistema privado de seguridad social aprobado por ley. Tenemos el seguro médico familiar, también es un gasto deducible. Medicina prepaga, esto que lo reglamenta la resolución 69 del artículo 20. Medicina prepaga, el contribuyente podrá deducir los egresos realizados en concepto de pagos a empresas de medicina prepaga en el ejercicio fiscal declarado, siempre que cuente con el respectivo comprobante de venta. Bueno, ya que está hablando acá el comprobante de venta, es importante saber también, y de seguro vamos a ir viendo un poquitito más adelante también, que el comprobante de venta, bueno, es la factura, ¿verdad? Si es factura contado no hay problema. En el mismo ejercicio se carga, se deduce todo y terminó. Ahora, ¿qué pasa si es un contrato anual, por ejemplo? Entonces compramos justamente este seguro médico privado a un año, son 12 cuotas y supongamos que adquiramos el servicio en junio, empezamos a pagar en julio, ¿verdad? Entonces, realmente el impuesto a la renta personal se liquida en base a lo que realmente uno cobra y en lo que realmente uno gasta, ¿verdad? Entonces, si nosotros contratamos ahora en junio, empezamos a pagar en julio, supongamos que tengamos 6 meses durante este año que estamos pagando este servicio, entonces por 6 meses nada más van a ser gastos deducibles. Los otros 6 meses van a pasar ya al siguiente año, o sea, al 2022. Eso hay que tener muy en cuenta. Y eso ocurre también con la compra de rodado, la compra de inmuebles, ¿verdad? Solamente que a ellas tienen que cumplir unas ciertas características más porque ya son bienes más grandes, ¿verdad? Sobre todo en el caso de inmuebles. Vamos a ver también más adelante que tienen que cumplir algunas condiciones, como por ejemplo
para poder justamente deducir, si es que se decide así, tener ingresos que puedan cubrir el precio de compra del inmueble. Y si no se tiene, bueno, se documenta a través de préstamo bancario o cooperativa, ¿verdad? U otra entidad que esté regulado. Ahora vemos los diezmos. Bueno, este realmente es un gasto deducible, pero como pueden ver acá, en el decreto 3184, las entidades religiosas reconocidas por la autoridad competente hasta el 5% de la renta bruta gravada. Vamos a poner diezmos, podemos poner a la iglesia. Entonces se supone que ya es reconocida. Entonces en ese caso sí es un gasto deducible. Ahora, si nosotros queremos donar, hacer un acto de liberalidad, en ese caso ya es un gasto no deducible. Vamos a hablar también un poco más adelante qué significa la palabra de liberalidad. También tenemos la prestación alimentaria, hijo menor de edad. En este caso, también es un gasto deducible. Lo reglamenta el artículo 65 de la ley, en el inciso 4, toda persona sobre la que exista obligación legal de prestar alimentos, incluidos los hijos, hermanos mayores de edad, cuando se encuentre con alguna discapacidad física o mental declarada. En este caso, obviamente, se tiene que documentar de manera correcta como para que pueda ser un gasto deducible, ¿verdad? Entonces, el juez tiene que dictaminar el monto a pasar al hijo, ¿verdad? Por prestación alimentaria, se tiene que depositar en el banco, en el BNF, y ahí se hace el tema de la deducibilidad justamente de la prestación. Luego tenemos el depósito en CDA, bancos, cooperativas. En este caso, por ejemplo, es un gasto no deducible, ¿verdad? La verdad que viendo en el sentido de depósito, realmente no es un gasto, es un ahorro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Antes en el 2019, por ejemplo, uno podía deducir hasta el 15% del ingreso grabado. Hoy en día ya no es más deducible. O sea que nosotros no podemos agarrar y declarar el depósito en CDA o a plazo como un gasto deducible. Antes hacía mucho esto, hoy en día ya no. Luego tenemos otros dos ítems, ¿verdad? Que ya son prácticamente, digamos, la última morada nuestra, ¿verdad? Que es el impuesto municipal del Panteón y la compra del Panteón. En este caso son gastos no deducibles porque realmente no, en ningún momento habla la ley explícitamente de gastos para posterior a nuestra vida, ¿verdad? Entonces no es un gasto exclusivo para la vivienda. Luego tenemos alimentación del contribuyente y alimentación del personal a cargo. Esto se puede considerar casi similar o muy similar a lo que es la compra en el supermercado. Pero acá también vemos que en el artículo 55 del anexo del decreto vemos los egresos personales a favor de su familiar a cargo realizado en el país cuando esté destinado a alimentación. Es prácticamente lo mismo que viene a decir la ley. También tenemos el caso de vestimenta, arrendamiento de la vivienda, mantenimiento de la misma, sea propia o arrendada, adquisición de mobiliario electrodoméstico en serie para el hogar, erogación en concepto de esparcimiento, siempre que se realice en territorio nacional o hayan adquirido en el país, en los términos y condiciones que establezca la administración tributaria. Luego tenemos la caja de jubilación privada, que no es obligatoria. Esto es un gasto deducible siempre que se entenderá por jubilación y pensión las retribuciones que en tales conceptos otorguen las siguientes entidades: caja jubilación privada, en nuestro caso, y voluntaria entendida esta como aquella entidad que mediante un sistema de capitalización individual con cuentas independientes, los afiliados tienen posibilidad de acumular aportes en forma mensual, reforzar con aporte extraordinario y generar rendimientos anuales para el goce de uno de los beneficios a partir de los
55 años de edad. En contrapartida, en algún momento, seguramente acá cuando veamos ingresos, si es que está este ítem, si se retira antes de los 55 años de edad y retira los intereses, ¿verdad? El aporte de eso se va a considerar como un ingreso grabado. Vamos a ver más adelante si realmente está uno de los ítems dentro de esta pestaña. Entonces, para que sea deducible de los 55 años en adelante. Aportes a bomberos voluntarios. Es también un gasto deducible, pero como ya vimos, hasta el 5% de la renta bruta grabada. Eso ya vimos justamente con el tema de la iglesia. Luego tenemos los gastos no documentados. Esos son los gastos donde no tenemos facturas, ¿verdad? Sobre todo. Los gastos documentados indebidamente. Está mal nuestro RUC. Tiene algún borrón. O el timbrado venció, ¿verdad? Famoso eso también. O pasan otros documentos como si fuese factura, puede ser una nota de presupuesto, ¿verdad? Pues generalmente tiene casi el mismo, bueno, algunos hacen más o menos con el mismo formato para entrarlo en confusión. Luego tenemos las multas y contravenciones de cualquier naturaleza. Tenemos el segundo aguinaldo de la empleada doméstica. Vamos un poquitito qué dice y qué fundamenta. Acá hubo un pequeñito error. Estos son todos gastos no deducibles. Entonces, esto que reglamenta la ley 6380 para la determinación de la renta neta derivada de la prestación de servicios personales, además de las disposiciones previstas en el artículo anterior, la 67, no serán deducibles los siguientes conceptos: el presente impuesto, las sanciones que tenemos acá, las sanciones, infracciones fiscales previstas en la legislación tributaria y las impuestas por las autoridades públicas o de seguridad social, y los actos de liberalidad. Entonces, este segundo aguinaldo de la empleada doméstica es considerada como un acto de liberalidad. ¿Eso por qué? Porque nosotros estamos dando por voluntad propia ese dinero. Solamente un aguinaldo es deducible. Luego tenemos la póliza de seguros rodados. Justamente lo que veníamos hablando en uno de los ítems como ejemplo, ¿verdad? Entonces acá tenemos la resolución 69 en el artículo 19, reglamenta las pólizas de seguro en general. El contribuyente podrá deducir los egresos realizados en concepto de pago de póliza de seguro en el ejercicio fiscal declarado. Justamente eso es lo que estábamos diciendo. Los meses que afecta a tu ejercicio fiscal. Si pasa la cuota al siguiente año, bueno, entonces en el siguiente año se declara como gasto deducible. Siempre que cuente con el comprobante de venta, que deberá ser emitido por la aseguradora residente del país. En caso de que la operación sea crédito, el comprobante de venta además deberá estar vinculado con los recibos registrados. Es importante justamente tener todos los recibos. Y también es todo un tema. Hoy en día, con la pandemia, creo que inclusive es un poco peor, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿cómo yo voy a justificar que pagué? Y muchas veces nosotros pedimos que se nos debite nomás nuestra tarjeta de crédito o hacemos transferencias, lo que sea, ¿verdad? Entonces es importante pedir justamente estos comprobantes, estos recibos de dinero a la compañía de seguro. Luego tenemos la compra de rodados o autovehículos. Y ahí tenemos justamente el artículo 64, que en el inciso 3 es el egreso personal por la adquisición de un autovehículo cada 3 años. O sea que nosotros un vehículo nomás lo que podemos deducir
justamente cada 3 años. Compramos otro y ya no va a ser deducible. Cuando hagamos los ejercicios, voy a tratar de meter uno justamente sobre la compra de rodados, o en este caso vamos a hacer también seguramente sobre la venta, porque vamos a comparar justamente los casos en que el vehículo al vender entra como IRP, eh, IRP, IRP, renta y ganancia de capital. Entonces ahí vamos a ver también si conviene deducir o no conviene deducir, ¿verdad? Porque hay manera y manera. Luego tenemos la compra de inmuebles. La compra de inmueble también es un gasto deducible. También vamos a ver seguramente justamente cuando haya una venta, una enajenación de un inmueble. En el artículo 64, en el inciso 4, dice el egreso personal por la adquisición de inmuebles, incluidas la construcción, remodelación o refacción de la vivienda en las condiciones previstas en el artículo 66 de la ley. Y ahí vemos que en el artículo 66 dice, en los casos de adquisición de bienes inmuebles para la vivienda, incluida la construcción, remodelación o refacción de la misma, se podrá deducir la adquisición de un inmueble cada 5 años según condiciones. Entonces hay que saber también las condiciones para poder deducir. Una de las condiciones así fundamentales luego es el tema que debe ser para vivienda. Como pueden ver acá, dice exclusivamente luego para vivienda. O sea, nosotros podemos comprar otros inmuebles, pero no destinados a vivienda. Puede ser para esparcimiento, casa de campo, o puede ser para inversión, volver a alquilar, ¿verdad? Entonces, en esos casos son considerados como gastos no deducibles. Luego tenemos egreso de una persona física propietaria de una unipersonal. Entonces, esto lo reglamenta el artículo 68, egresos no deducibles en el inciso 5. Los egresos realizados por las personas físicas en su condición de propietarios de empresas unipersonales. Entonces está bien clarito. Luego tenemos compra de ropa para hijos menores de edad. En este caso, un gasto deducible. Tenemos los familiares, en el artículo 65, familiar a cargo del contribuyente, los hijos y hermanos menores de edad. Está bien clarito. Ahora, compra de ropa para hijos mayores de edad, depende. Justamente lo mismo del pago de cuota universidad. Vamos a leer un poquitito. Del artículo 65, en el inciso 3, los hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en establecimiento de educación superior, lo que vimos un poco más arriba, ¿verdad? También los abuelos, padres, suegros, siempre que los ingresos de cada uno de ellos no superen los 30 millones de guaraníes en el año. Entonces ese es un requisito fundamental que tenemos que saber. Que si no superan los 30 millones son familiares a cargo y se puede justamente deducir el tema de la compra de ropa, el pago de la universidad, compra de supermercado, compra de farmacias, ¿verdad? Siempre y cuando, una vez más repito, no superen los 30 millones de guaraníes. Y esto debería estar también declarado en el formulario del IRP Servicios Personales, formulario 515. Luego tenemos acá 3 ítems que ya vamos a colorear de una, ¿verdad? Porque tiene relación. Préstamos antes de ser contribuyentes, préstamos posterior a ser contribuyentes e intereses por préstamos. Entonces acá vemos que en el artículo 59, deducción de cuotas pagadas por financiaciones o préstamos, capital más intereses, es deducible.
deducción de cuotas pagadas por financiación o préstamo, en este caso son solamente los intereses posterior a ser contribuyente, se deduce, pero solamente los intereses, y los intereses por préstamo, el préstamo debe ser justamente el titular, o sea, debe ser el contribuyente para poder deducir. Entonces, todo esto realmente uno puede ir viendo. Vamos a ver un poquitito. Diego, antes de Sí. pasar un ratito, tenemos algunas consultas en el chat, antes de pasar al siguiente apartado. Primeramente pregunta Sandra Isabel si las agencias no dan una factura timbrada. Las agencias no dan una factura timbrando, en ese caso, ¿qué hacer? Y también Cristian Duarte menciona, ¿son válidos los pagos realizados por Bancar? Es una pregunta. En el caso de pago por seguro y demás, te expiden recibo y llega a tu correo, el cual puedes imprimir y anexar a tus gastos como comprobante de pago. En el caso de la agencia de viaje, ¿verdad? Deberían de emitir factura. No, me parece raro que no emita. Ahora, depende si la agencia de viaje está justamente radicada en el país. Si está radicada en el país, tiene que tener todas las condiciones, ¿verdad? Tiene que tener RUC, tiene que tener comprobantes, debería tener todo. Ahora, si compras a través de internet, ahí sí ya afecta a otro tipo, ¿verdad? Ahí ya no tiene residencia fiscal en el Paraguay. Y con respecto a Bancar, si se tiene el comprobante de recibo, ese sí se puede utilizar. Se puede utilizar como de esa manera uno demuestra que realmente el gasto fue efectuado por la persona. Bueno, entonces como iba diciendo, acá tenemos la ley, ¿verdad? Que ustedes tienen a disposición también dentro del aula virtual. Acá básicamente habla de todos los impuestos, ya que viene a ser la ley 6380 de modernización y simplificación tributaria. Y en el artículo 47, eso van a ir viendo también dentro de la presentación en video que llegué a realizar. Vamos a ver un poquitito. Ahí tenemos el título 3. Acá. En el título 3 tenemos el impuesto a la renta personal. Tenemos las disposiciones generales en el capítulo 1, justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y acá tenemos las dos ramas del IRP, renta y ganancia de capital, excluidas las rentas grabadas por el IDU, que básicamente el impuesto a los dividendos, utilidades y excedentes. ¿Por qué eso? Porque antes del 2020, esas rentas estaba justamente grabado por el IRP Servicios Personales, ¿verdad? O sea, nosotros recibíamos por dar un monto, un 100 millones por rendimiento excedentes o utilidades o dividendos, y el 50% de esos 100 millones estaban grabados. O sea que 50 millones ya metíamos como ingreso en IRP. Hoy en día no, ya paga otro impuesto que es el IDU. Y luego tenemos las rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes y en relación de dependencia. Entonces acá también suele haber algunas confusiones, ¿verdad? En línea general, cuando yo facturo, cuando estoy en IPS o cuando estoy
una entidad binacional, ¿verdad? Y sobre todo también cuando estamos justamente en el servicio de la docencia. Hay profesores, por ejemplo, y en algún momento habrán leído las noticias, ¿verdad? Que los profesores de escuelas, ¿verdad? Eh, algunos entraban justamente en el IRP y no entendían por qué, ¿verdad? Bueno, uno es, ya sea en relación de dependencia, bueno, obviamente aportan al IPS, y si es en relación de independencia, bueno, emiten la factura, y la factura por actividad de docencia, siempre que se realice en una entidad reconocida por el Ministerio de Educación, es IVA exento, ¿verdad? En exenta. Entonces la gente se confundía mucho con el tema justamente de, no, yo no pago impuestos y realmente lo que nos paga es IVA, pero sí está afectado justamente al IRP. Luego se tiene la fuente, ¿verdad? Que eso ya van a ir viendo justamente todo dentro del videito que les hice. El nacimiento de la obligación tributaria, la liquidación y pago. Acá vemos otra vez de nuevo las dos categorías. Y acá algo muy importante, los contribuyentes liquidarán el impuesto por separado para cada una de las categorías de renta y no podrán imputarse los gastos ni las ganancias de una a la otra. Cuando hubo esta división, realmente yo creo que a muchas personas justamente que se dedicaban bueno, que tenían sus ingresos por servicios personales, ¿verdad? Ya sea de manera dependiente o independiente. Algunos tenían también ingresos por alquiler, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó justamente el año pasado? Eh, lo que tenían alquiler, ¿verdad? Ya sea, no digamos a nivel inmobiliaria, sino que alquiler justamente por actividad unipersonal o de la persona, se inscribía en renta del pequeño contribuyente. Declaraba, ¿verdad? Y pagaba los impuestos en base a eso. Hoy en día, o en aquel momento, se tenía que dar de baja esa obligación y justamente pagar el IRP renta, eh, renta de... No más IRP, renta de ganancia de capital, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquitito. Luego en algún momento también vamos a hablar un poquitito de las retenciones y percepciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué caso se va a pagar el IRP a través de retenciones? ¿Por qué? Pues supongamos que haya gente que no está justamente inscrito en el RUC, ¿verdad? No tiene RUC y reciba algún tipo de excedente o beneficio, por ejemplo, la cooperativa. Justamente la cooperativa en algún momento hace esa repartición, ¿verdad? De algún excedente y como son montos pequeños, ¿verdad? Dice, bueno, yo no me voy a inscribir por recibir, qué sé yo, 300, 400 mil guaraníes. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? La cooperativa le hace una retención en el momento justamente de hacer esa distribución. También se suele hacer cuando se hace la venta del inmueble, por ejemplo, cuando una venta de inmueble ocasional. Entonces, de esa manera se documenta o se realiza justamente el pago del impuesto a la renta personal. Luego tenemos acá las exoneraciones, ¿verdad? Es importante también entender que este concepto de exoneraciones quiere decir que realmente no se declara. Básicamente, no se declara, ¿verdad? Vamos a leer un poquitito algunos de los casos que dice los intereses de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado a través del Ministerio de Hacienda y las municipalidades, la renta y ganancia de capital derivada de la venta de inmuebles por expropiación, la renta y la ganancia de capital derivadas de la venta o enajenación de bienes muebles, siempre que la suma de estas en el año no supere los 20 millones de guaraníes. Acá es muy importante saber también que
Bueno, hay muebles que son registrables y hay muebles que no son registrables. Muebles registrables, por ejemplo, son los rodados, ¿verdad? O sea, que nosotros registramos a nuestro nombre y si no supera los 20 millones, bueno, no es necesario declarar en IRP renta y ganancia de capital. Sin embargo, si supera, en este caso el rodado, sí hay que declarar. Y eso no quiere decir solamente venta de rodados. Puede ser que vendamos un televisor, una computadora, un teléfono y que la suma de eso de los 20 millones, entonces sí debemos declarar justamente eso. También tenemos la diferencia de tipo de cambio original a tenencia de moneda extranjera o en depósito en crédito de dicha moneda, el aguinaldo o 13º salario exigido por el Código de Trabajo. Ya vimos que el segundo, tercer aguinaldo, o lo que sea, más que el aguinaldo en sí, es un gasto de liberalidad. Y así sucesivamente. Ven que tenemos acá todos los ítems. También tenemos este que nos puede afectar de alguna manera, ¿verdad? Yo no sé qué tal son en la suerte, pero si ganamos premios, loterías, rifas, sorteos, bingo y eventos similares realizados en el Paraguay menores a 500.000 guaraníes, también está exonerado. Pero en ese caso es por premio. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy gané la lotería y gané 450.000, bueno, lotería que esa suma medio que es un poco bajo, ¿verdad? Subamos una rifa, ¿verdad? Gané 400.000 guaraníes. En ese caso, no liquido. Mañana, o sea, eh, no, no, no declaro, ¿verdad? Ahora, si mañana gano otro premio 400.000, tampoco declaro. Igual si la suma de los dos es 800.000. Si en el tercer día vuelvo a ganar y gano 700.000 guaraníes, ahí sí ya declaro esa tercera ganancia. Ahí sí ya declaro. Entonces, esto es totalmente independiente. Por cada premio menor a 500.000 guaraníes no es necesario declarar. Luego ya viene la renta y ganancia de capital, ¿verdad? En el capítulo 2, que también está dentro del primer video. Y acá, como podrán ver, todos los tipos de ingresos que se considera renta y ganancia de capital. Es también muy importante, dice todo incremento patrimonial no justificado. Ahora cuando veamos un poquitito de ingresos, alguno de estos ítems está ahí. Acá ya vemos los premios de lotería, rifas de sorteo realizados en el Paraguay. Y por ejemplo, si hay más de 500.000 guaraníes, bueno. Determinación de la renta neta. La tasa. Entonces acá vemos que la tasa aplicable para la renta y ganancia de capital será del 8%. Esto es siempre del 8%. Bueno, salvo casos que tienen otra base imponible. Por ejemplo, vamos a ver un poco si me viene un ejemplo. Cuando vendemos algún bien, se considera el 30% que es utilidad. Entonces, al multiplicar el 8% por el 30%, ¿verdad? Da un 2,4 de tasa directa. Entonces, nosotros vendemos un bien por 100 millones por 2,4%, va a ser 2.400.000 guaraníes lo que vamos a pagar por IRP. En el caso del alquiler, por ejemplo, el 50%. Entonces, sí, vamos a hacer todos los ejemplos en las siguientes clases. Supongamos alquiler. Alquilamos un bien por 2 millones de guaraníes. Entonces, el 50% de ese alquiler va a estar grabado, o sea, va a ser como base imponible, va a estar grabado, multiplicado por el 8% va a dar 8% por 50% va a dar 4% directo. Entonces hacemos 2 millones por 4%, 800.000 guaraníes, entonces 800.000 vamos a pagar en concepto de IRP. Y hay casos donde el 100% se aplica directamente el 8%. Luego ya en el capítulo 3
las rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales. Y acá tenemos quiénes estarán comprendidas. Ya vemos que acá en forma independiente, los sueldos, salarios, bonificaciones o viáticos no sujetos a rendición de cuenta. O sea, cuando nosotros recibimos un dinero en concepto de viáticos y si no se rinde cuenta, entonces se considera como un ingreso, ¿verdad? En el tema es prestación de servicios personales, sueldos, salarios, bonificaciones, miembro de tripulación de naves aéreas, fluviales o marítimas, de vehículos terrestres, siempre que tales naves o vehículos tengan su puerto base en Paraguay. Acá ya se aplica el principio de territorialidad, o sea que deben estar dentro de nuestro territorio. Y así sucesivamente, también tenemos acá, acá justamente está el rango no incidido, ¿verdad? De 80 millones. Toda persona física quedará alcanzada por la renta derivada de la prestación de servicios personales una vez que el total de su ingreso bruto grabado en dicho concepto computado del 1 de enero de ese año sea superior a 80 millones de guaraníes. Quien así resulta alcanzada liquidará el impuesto en el primer ejercicio fiscal sobre el total de su ingreso bruto percibido, menos la erogación deducible realizada a partir del día siguiente en que resulta alcanzada. O sea, hoy, 11 de mayo, yo estoy alcanzado por el IRP, los ingresos y los egresos a partir de mañana ya tengo que declararlos. Y tenemos 30 días como para poder inscribirnos en IRP, en el RUC, ¿verdad? Si es que somos personas dependientes y si somos independientes, bueno, ya damos de alta la obligación IRP, renta y servicios personales. Ahora un poquitito, bueno, teniendo en cuenta acá que tenemos esta base de 80 millones de guaraníes para la renta de servicios personales, IRP renta de servicios personales, tenemos que tener en cuenta también que para el IRP renta y ganancia de capital no hay el mínimo. Cuando se cumplan las condiciones, ya tenemos que dar de alta la obligación. Vamos a poner el caso en que nos dediquemos justamente al tema del alquiler. Independientemente al monto, ya debemos ya debemos dar de alta esa obligación, ¿verdad? Y empezar a tributar por IRP, renta y ganancia de capital. Luego tenemos la renta bruta. Será constituida la suma total de los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal provenientes de la realización de servicios personales. Para la determinación de la renta bruta se excluirán las prestaciones realizadas directamente a entidades prestadoras de servicios médicos por parte de empleadores a favor de su empleado y los aportes del trabajador al régimen de jubilación y pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por ley. Entonces, acá justamente creo que en una pestañita del Excel que le estaba mostrando, tengo unos calculitos como para ver en qué momento ingresar justamente al impuesto a la renta personal. Luego la renta neta, como ya vimos en el Excel, ¿verdad? Los egresos personales a favor de su familia a cargo realizado en el país cuando esté destinado a, y tenemos todos los ítems que se entiende por familiares a cargo del contribuyente, también que ya vimos. También vimos el monto acá que no superen los 30 millones de guaraníes en el año. Acá tenemos las condiciones de la deducibilidad por adquisición de inmuebles. Y justamente acá tenemos, vamos a ver un poquitito las condiciones, ya que estamos, y ya que hablamos también en algún momento, que se realicen a través de entidades que otorguen financiamiento propio y se encuentren avalados por garantía prendaria, hipotecaria o fiduciaria de garantía, o que el financiamiento se otorgue en el marco del programa de fomento a la vivienda encarados por entidades públicas o privadas. Se podrá deducir el valor de las cuotas de amortización e intereses abonados en el ejercicio fiscal. Y en el punto 2, cuando la adquisición sea al contado, la deducción será del 100% del valor de compra, estará condicionada a que la misma se efectúe con ingresos grabados por el IRP. Entonces,
Y eso realmente se aplica a casi, o sea, a todo se aplica. Si nosotros compramos un vehículo, ¿verdad? Para poder deducir realmente debería ser con los ingresos grabados justamente por nuestra actividad, por ingresos del IRP. Si no, ¿de qué manera provino ese dinero? ¿Verdad? Entonces, para justificar justamente el origen de esos fondos, en este caso uno demuestra cómo, con su declaración jurada de IVA, con su IPS, ¿verdad? Y con su declaración justamente del IRP. Entonces, ingresos del IRP del ejercicio fiscal que se liquida o hayan sido cubiertos con ingresos provenientes de préstamos o remanentes de los ingresos grabados de los últimos 5 ejercicios fiscales anteriores. En este último caso, conformado por la renta neta grabada menos el impuesto que haya sido pagado. Y acá tenemos otra vez hasta qué porcentaje se puede compensar, un 20% correspondiente a este capítulo de los próximos 5 ejercicios fiscales. Entonces, en 5 años a 20% por año, ahí se va a poder deducir el 100%. Deducibilidad de otros bienes. Acá ya tenemos otros bienes que vendría a ser prácticamente de lujo: aeronave, autocompetición y colección, animales de competición, embarcaciones, etcétera, ¿verdad? Así como los autovehículos e inmuebles que no superen el límite o no se adecuen a fin establecido en numeral 3 y 4 del artículo 64 del presente ley, respectivamente, solo serán deducibles al momento de su enajenación. Entonces nosotros al comprar no deducimos, pero al momento de vender, ahí se deduce. Lo mismo ocurre cuando nosotros recibimos, no sé si va a estar por acá o en algún decreto, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos el tema de la herencia, ¿verdad? Si nosotros tenemos la herencia, ¿verdad? Y esa herencia vamos a utilizar ya sea, no sé, para bienes propios, para vivienda, por ejemplo, heredamos una casa y utilizamos para vivir, en ese caso es en el momento que querramos vender, ahí recién va a ser un gasto deducible. Mientras tanto, no. Luego tenemos otro egreso de no deducibles, que ya veníamos viendo también: el impuesto, las sanciones, los egresos, justamente acá lo que dice: los egresos efectuados con ingresos no grabados, exentos o exonerados por este capítulo. Eso quiere decir lo que no realizamos con los ingresos provenientes del IRP, los actos de liberalidad, que ya vimos también. Acá explica un poquitito qué se entiende. Al comprar cuadros, no, ese ya es un bien de lujo, o sea que eso no vas a poder deducir como gasto deducible. Al momento de la venta, sí. Luego tenemos los egresos realizados, el IVA, que ya vimos también. Y acá tenemos las tasas. Acá, como pueden ver, sí ya es un poco distinto a lo que viene a ser renta por, así mismo, renta por ganancia de capital. Acá, por ejemplo, en renta de servicios personales ya tenemos tasas progresivas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros veamos todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos, ¿verdad? Deducibles, si nos da hasta 50 millones, se aplica una tasa del 8%. Si supera de 50 millones un guaraní hasta 150 millones, 9%. Y si supera los 150 millones de guaraníes, 10%. Entonces ahí nosotros vamos a tener tasas progresivas y con eso más o menos se trata de equilibrar, ¿verdad? Entre los que ganan más a los que ganan mucho más, ¿verdad? Obviamente que siempre depende de nuestros ingresos como de nuestros gastos, ¿verdad? Ahí Nilda
que siempre está en las capacitaciones de educación financiera también, vemos que cuanto más ingresos tenemos, también tenemos mayor cantidad de gastos. Entonces ahí nuestra renta neta puede ser inclusive más bajo, ¿verdad? Entonces todo tiene relación. Documentación simplificada, justamente lo que venía diciendo un poquito Cristian, los comprobantes o recibos generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos en terminales transaccionales POS mediante el uso de tarjeta de crédito o de débito tendrá carácter de comprobante de venta que sustituyan a los documentos emitidos en otros formatos en la forma y condiciones que determine la administración tributaria. La aplicación de este mecanismo de documentación de transacciones comerciales no implicará incumplimiento del deber de secreto profesional o bancario. Y hasta el artículo 70 de la presente ley 6380 va el impuesto a la renta personal, título 3. Luego ya empieza el título 4. Vamos un poquitito. Y justamente acá tenemos el decreto, ¿verdad? Uno de los decretos importantes. Vamos a leer un poquitito solamente los títulos del decreto 3184. Donde en el capítulo 1 habla de las disposiciones generales, conceptos y definiciones, renta comprendida, sucesión indivisa, en qué consiste justamente esto, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando un poquitito del tema de los herederos, ¿verdad? Contribuyentes responsables, servicios para el Estado, renta de los cónyuges, renta en especie, aporte de capital en especie, alcance de las indemnizaciones laborales, es muy importante, justamente ahora, ¿verdad? Que estamos en el tiempo que estamos viviendo. Jubilación y pensión, operación en moneda extranjera. Renta, en el capítulo 2, renta y ganancia capital, renta vitalicia de seguros y similares, renta de capital, renta arrendamiento por bienes inmuebles, muebles, cesión de uso y usufructo de derecho. Tenemos el arrendamiento de bienes inmuebles, muebles, cesión de uso y usufructo de derecho, arrendamiento de bienes en condominio, arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, arrendamiento de bienes inmuebles a empresa o empresa de mandato, dividendo, utilidad y excedentes, beneficios, regalías o rendimientos, las regalías, la sección 2, ganancia de capital, enajenación de inmuebles, enajenación de bienes inmuebles en condominio, enajenación de inmuebles fraccionamiento en lotes, enajenación de inmuebles a plazo por el propio contribuyente, gasto relacionado a la enajenación de bienes inmuebles, base imponible en la enajenación de inmuebles, base imponible en la enajenación de inmuebles a plazo, base imponible en la enajenación de inmuebles por loteo, ganancia de capital por enajenación de bienes muebles, enajenación de bienes muebles, rentas grabadas, enajenación de bienes muebles en condominio, base imponible de enajenación de bienes muebles. Esto sí vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Ganancia de capital por enajenación de acciones o cuota de capital, cesión de derechos y similares, enajenación de acciones de cuota de capital, cesión de derechos y similares, enajenación de derechos de condominio, base imponible en la enajenación de acciones, cuota de capital, cesión de derechos y similares, juego de suerte o azar, que ya vimos más o menos, apuesta y premio también, otras rentas grabadas, presunción de renta imponible, incorporación gratuita de bien al patrimonio contribuyente, incorporación gratuita en dinero cuando recibimos regalos, inscripción, la declaración jurada, liquidación y pago, declaración jurada de la renta de ganancia de capital, cese de la obligación al presentar la declaración jurada, en qué caso, la regalía proveniente del exterior, enajenación de bienes muebles de acción cuota capital o cesión de derechos similares, y acá el capítulo de retención, cuando hay dividendos de utilidades, beneficio por cobro de regalías,
enajenación de bienes inmuebles, pago del impuesto por enajenación de bienes inmuebles, enajenación de inmuebles por expropiación, juego de suerte al azar. En el capítulo 3, renta derivada de la prestación de servicios personales, renta servicio personal desarrollado en relación de dependencia, viáticos, seguros médicos, esto ya vimos también, ¿verdad? Otras prestaciones, esparcimiento en el exterior que ya vimos, educación y salud que ya vimos, cuota y aporte y donaciones deducibles que ya vimos también, en qué casos, deducibilidad por la adquisición de inmuebles o autovehículos que ya hablamos también, deducción o de cuotas pagadas por financiamiento o préstamos, que justamente vimos los últimos ítems del Excel, inscripción, declaración jurada, liquidación y pago, plazo para declarar y pagar, cese de la obligación de presentar la declaración jurada, en qué casos, cuando no llega al rango no incidido los 80 millones, cuánto tiempo tiene que pasar, 2 años, ¿verdad? Después ya se puede pedir la baja, retención a funcionarios de servicio diplomático y consular y personal militar, base imponible, quiénes son los agentes de retención, y con eso concluye el decreto. Entonces, con esto aclara lo que dice justamente la ley 6380 y también tenemos la resolución que va aclarando también otras cosas. Acá, como pueden ver, dice por la cual se reglamentan las disposiciones relativas al impuesto de la renta personal y se aprueban los formularios de declaraciones juradas. Entonces, ahí tenemos los formularios que se aprueban, ¿verdad? Esto se puede ir viendo también un poquitito a profundidad. Y los formularios que se aprobaron son el 515. Ahí vamos a empezar la parte superior, que vamos a ir viendo la cuarta clase, el formulario 515. Vemos los ingresos, los egresos y en el anexo, como le dije ahí al final, tienen el cuadro de personales, o sea, cuadro de familiares a cargo del contribuyente. Acá de préstamos, ¿verdad? Hasta nuevo aviso no se está utilizando el Aranduca. ¿El Aranduca qué es? El Aranduca es un software donde el contribuyente registra todos los ingresos y los egresos que obtuvo en el ejercicio fiscal. En ese caso, por ejemplo, uno podía registrar dentro del Aranduca las personas a cargo, las personas familiares a cargo. Pero de igual manera uno puede seguir utilizando ese software y adaptar al Excel de ingresos y egresos que vamos a ver. Si no vemos de manera sincrónica, vamos a ver de manera sincrónica. Yo les voy a grabar un video y les voy a mostrar cómo utilizar. Desde mi punto de vista es mejor utilizar el Aranduca porque uno tiene de manera más ordenada el registro de sus movimientos. Y el 516 tenemos que es la renta y ganancia de capital, el formulario de renta y ganancia de capital, que básicamente es la enajenación de bienes muebles, arrendamiento y subarrendamiento en el rubro 2, rescate total de acciones, en el rubro 4, otras rentas de ganancia de capital, ejercicio fiscal que no fueron objeto de retención, y tenemos la determinación del impuesto. Y también tenemos el formulario 525, que es de las retenciones de los impuestos a las rentas. Acá sí ya, como pueden ver, tenemos el impuesto a la renta empresarial, el IRE, y tenemos el impuesto a la renta personal, el IRP. Entonces acá vemos los casos en que afecta justamente al impuesto que estamos estudiando en estos momentos. Luego ya tenemos el impuesto a los no residentes, que ya es otro impuesto, ¿verdad? Y tenemos acá la agente de información. Bueno, con eso termina esta parte. Vamos a dejar un poco de compartir. Y para aprovechar un poquitito los minutos que nos quedan, ¿verdad? Porque ya nos está quedando un poquitito
poco tiempo. Sí, vamos a ver un poquitito. Creo que Saya tiene una consulta. Sí, tenemos algunas consultas, Diego, incluso un poquito más arriba. Dale. Bueno, menciona Cristian, nuevamente el señor Cristian Duarte, si podemos hacer ejercicios, ejemplos de compras de inmuebles para la vivienda y compra también de vehículos más adelante. También pregunta, en el caso de comprar un cuadro, una obra de arte por 5 millones, ¿ese gasto no está grabado? ¿Y cómo se demuestra el pago u erogación del mismo? No está deducible, mejor dicho. Sí, así mismo. Luego tenemos del Zaida Recalde, al cargar al Aranduca, ya después pasa el formulario o es solo para ordenar los datos. Y la señora Felicita menciona que, bueno, ese detalle para mí es más práctico también el Aranduca. Sí. Bueno, vamos a empezar un poquitito con... ay, un poquitito... Cristian, Lo de Cristian, sí. Vamos a hacer los ejercicios, ¿verdad? Justamente de ingreso y de egreso, ¿verdad? O sea, esta parte como para que no sea muy teórico y muy leer la ley, ¿verdad? Justamente hice este cuadro justamente de análisis de egresos, también de ingresos, entonces como para ir adentrándonos un poco más a lo que es la ley. El tema de los cuadros, bueno, ya quedó bien claro que va a ser deducible al momento de la venta porque es un artículo de lujo, ¿verdad? Un artículo no precisamente normal, ¿verdad? Un artículo de lujo. Después tenemos el de, vamos un poquitito, el de Saida, ¿verdad? Que a cargar Aranduca ya después pasa al formulario solo para ordenar los datos. Realmente es solamente a efecto de orden, ¿verdad? Hasta el 2019, ¿qué pasaba? Eso en algún momento le iba a mostrar, le iba a hacer un videito sobre eso, que uno cargaba todos sus ingresos y todos sus egresos en Aranduca y eso exportaba, ¿verdad? Del sistema que básicamente comprimía en un formato zip y ese mismo adjuntaba dentro del formulario de IRP. Eso fue hasta el 2019. En el 2020 ya no. En el 2020 cambió eso. Básicamente hay un nuevo, vamos un poquitito si no tengo acá a mano, que vamos a ir viendo también, que es un libro de ingreso y egreso, ¿verdad? Justamente para el IRP. Voy a compartirlo acá, creo que tengo a mano, que vamos a ir viendo también un poquitito más adelante, donde básicamente uno puede adaptar esto a la información que saca la Aranduca. Pero como justamente como dijo Felicita, la Aranduca es más, ¿cómo decirle? Un poco más amigable tanto en la carga como para no perder los datos. Como podrán ver, este es el modelo del libro de ingresos y de egresos, ¿verdad? Entonces yo le voy a mostrar que prácticamente estos mismos datos saca la Aranduca y voy a hacer la adaptación. Pero eso yo creo que para aprovechar el tiempo, yo voy a hacer un video grabado nada más y le voy a alzar dentro del aula virtual que justamente Nilda le va a dar después en algún momento sus credenciales. Entonces, como para que el taller justamente sea un poco más productivo. Entonces, tenemos el modelo de ingresos y el modelo de egresos. Entonces, ahí van a ver y van a decir, si ya cargaron su IRP 2020 en este Excel, van a decir, ¿por qué no cargué en el Aranduca nada más y pasar a este libro? Cabe destacar también que este libro no se presenta en la SED. Este queda como archivo tributario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener guardado dentro de nuestra computadora, ¿verdad? Tenemos que tener guardado por si alguna vez la SED quiere fiscalizarnos o quiere controlarnos justamente en base a nuestros ingresos y nuestros
egresos. ¿Hay alguna otra consultita? Vamos un poco. Habían dicho que el Aranduca ya no se puede usar para el año 2020, por eso la consulta, menciona nuevamente Sí, Cristian. así mismo. Decían que no se podía usar, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquitito. Realmente se puede usar y adaptar nada más a esto. Por eso le digo que yo le iba a hacer un video donde le iba a mostrar cómo van a hacer. Porque básicamente, ¿qué saca el Aranduca? Saca un, no sé, no más. La verdad que no sé el sistema porque es netamente informático. Creo que yo, Janson, algo así, ¿verdad? No, no sé, la verdad que voy a pilotear. Y te saca también los libros Excel de compra y ventas. Y esos libros Excel sí se puede adaptar a esto. Uno adapta a esto. Porque el libro de Excel que te saca el Aranduca te sale el tipo de identificación, el RUC, nombre, razón social, qué tipo de comprobante, te saca el timbrado, el número, la condición, si he contado crédito. Acá lo que hay que tener bien en cuenta, la fecha, comprobante y el egreso, ¿verdad? El monto. Lo que hay que tener en cuenta también es que a esta planilla creo que le falta, ¿verdad? Creo que le faltó a la gente de la SED poner el destino. ¿Qué quiere decir eso? A qué destino va ese egreso? Por ejemplo, si es familiar a cargo o si es, bueno, la verdad que la mayoría de los egresos hoy en día son gastos familiares a cargo. Antes, por ejemplo, podía ser inversión, podía ser otro tipo de egresos. No sé si tengo acá, vamos a ver. ¿No hay alguna otra consulta mientras abro algo? Pueden activar incluso el micrófono también si es que les parece más práctico realizar alguna consulta. Vamos un poco, Felicita, hace una consulta ahí. Dice, el Aranduca sigue activo porque se hizo la descarga del programa, pues. Es decir, si cargas ahí, vas a tener también la información para tu declaración. Sí, exactamente, vas a tener ahí la información para tu declaración. Eh, bueno, vamos a ver un poco si puedo mostrar lo que quiero. No quiero mostrar todo porque algunos son datos. Vamos a ver. Vamos un poco si puedo compartir. Acá. Ahí creo que ven, ¿verdad? El tema de la aranduca. Sí, Entonces acá, por ejemplo, nosotros vemos herramientas y acá tenemos reportes para declaración. No voy a hacer eso, ¿verdad? Porque ahí van a ver tanto mi ingreso y mi egreso, ¿verdad? Pero ahí saca un reporte justamente ordenado de cómo más o menos uno tiene que transferir o transfería, ¿verdad? En este caso, del 2019 para atrás, en la declaración del IRP. Sin embargo, acá nosotros tenemos exportar información, un poquito si es ese. Entonces acá nosotros ponemos en carácter de original y ponemos con ingresos y egresos. Entonces al generar ese archivo, un poco si me genera, voy a poner un poco en mi escritorio. Calculo que me va a generar ahí. Voy a ver un poquitito. Sí, me generó. ¿O no? No. Mm, a ver si me generó acá la vista. Está un poquitito lento.
Bueno, voy a ver un poquitito si encuentro. Lo que generó, me parece que se me perdió. Ah, no, acá está. Vamos un poco si sale. Acá. Entonces ahí vemos. En este caso, por ejemplo, como pueden ver, este es lo que yo le estaba diciendo, JSON, que le dije JSON, JSON. Entonces, esto básicamente son los archivos, pero esto es lo que nosotros vamos a adaptar justamente al libro ingresos y egresos. Entonces ahí si nosotros abrimos, por eso les digo que esto yo le voy a hacer un video como para poder aprovechar mejor nuestro taller. Entonces para tener una noción, vamos un poquitito. Vamos a ver, dejar de compartir. Voy a compartir un poquitito ese, el IE, que era de egreso. Entonces les voy a mostrar que básicamente ustedes pueden adaptar. Vieron que tiene el tipo de documento, qué tipo de factura, la fecha, tenemos el RUC, tenemos la razón social, el timbrado, el número, la condición, el monto. Y acá tenemos el destino, ¿verdad? Tipo de egreso, gastos, gastos. Gastos personales y de familiares a cargo realizados en el país. Entonces, de esa manera le voy a ir mostrando dentro de un videito, ¿verdad? Pero esto es como para que vayan viendo y ubicándose nada más. Y lo mismo ocurre con los ingresos. Entonces, básicamente eso es lo que le quería mostrar el día de hoy. Y el día jueves vamos a continuar un poquitito con, parece que cerré ya mi Excel, pero vamos a hablar un poquitito ya de los ingresos, ¿verdad? Como hicimos hoy de los egresos, vamos a hacer lo mismo con los ingresos y si nos da el tiempo vamos a hacer los cálculos del rango no incidido en algunos casos prácticos. Si alguien tiene alguna consulta, entonces para cerrar esta primera clase, Diego, el día de mañana quiero avisarles que les estaría remitiendo en el correo electrónico, les llegaría en forma automática lo que sería el usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma Moodle. Les voy a enviar el link y también un pequeño instructivo de cómo utilizar la plataforma que ya estuvo también Diego indicando al inicio. Está todo cargado también los materiales que ya empezó también Diego a grabar y seguramente va a estar cargando también los materiales que hoy utilizamos Diego. También vamos a estar respondiendo consultas que quieran realizar con relación a la plataforma dentro del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es provisorio. Una vez que termine el curso vamos a dar de baja, pero mientras tanto pueden realizar todas las consultas que tengan, porque una vez que ingresas en Moodle te pide que cambies automáticamente tu contraseña. Entonces, cualquier asesoramiento técnico que necesiten, que no duden también en comunicarse con nosotros, Diego. Y está también habilitado el foro dentro de la plataforma para que puedan escribir o comentar, adjuntar cualquier dato que ustedes precisen o quieran también consultar en el transcurso de los días. Lo que les pido es que todas las consultas que tengan aparte de lo de acá, que dejen en el foro del Moodle. Entonces, para que todos puedan ver, ¿verdad? Y para que sea de más provechoso este taller. Como se darán cuenta, ahora estuvimos 1 hora y media y los dos videos que ya grabé tienen 1 hora. O sea que ya son 2 horas y media por ahí. Entonces, más los foros, ¿verdad? Se va a ampliar más el tiempo. Entonces, es importante tratar de sacar provecho a esta 1 hora y media que vamos a tener por 3 clases más.
Aclarar también que el curso, el taller que estamos desarrollando incluye certificación de 20 horas también, que es la carga horaria que destinamos, 1 hora y media destinamos a lo que es sincrónico y el tiempo restante es asincrónico. Entonces, por eso es importante que puedan interactuar también en la plataforma para que puedan validarse también las 20 horas que tiene esta capacitación. Espectacular. Y bueno, esto queda todo grabado, ¿verdad? Va a estar todo dentro del aula virtual. ¿Y hasta qué día se pueden seguir escribiendo? Hasta el jueves, solamente hasta el jueves, Diego, porque ya empezamos la primera clase hoy y ya realmente avanzamos bastante hasta aquí. Entonces yo creo que hasta el jueves nada más. Ya después de esto cerramos. La verdad, a mí me encanta cuando estamos poquitos porque podemos, o sea, siempre queremos llenar sala, siempre, pero da gusto también estar cuando estamos en este tipo de talleres prácticos, estamos poquitos y podemos responder a todas las consultas. Agradecemos toda la interacción también que tuvimos con todas las personas que usaron el chat durante el desarrollo de esta clase. Así que si Espectacular. no hay otras consultas, podemos finalizar la clase el día de hoy. Excelente. Muchísimas Bueno, gracias, Diego. Muchísimas gracias gracias a también a todos. todos por su interés y por el pese al clima también que están ahí sentaditos trabajando. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.